Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta estar tratando constantemente el tema del caso Alcácer, aunque me lo hayan recomendado varios youtubers, porque básicamente es la forma de sacar dinero, sacar seguidores y bueno, explotar una y otra vez un caso que ya está más que masticado y del que lamentablemente no vamos a saber mucho más de lo que ya se sabe. Quiero, bueno, o voy a hacer esta excepción, esta vez, de volver a hablar un poco del tema del Alcácer primero, porque los primeros vídeos que hice fueron realmente lamentables en lo que se refiere a calidad. No es que ahora sean mucho mejores, porque mi inexperiencia sigue existiendo en lo que es YouTube, pero bueno, por lo menos he encontrado un programa de edición que, bueno, me ayuda un poco a que los vídeos queden un poquito mejor. Y sobre todo, pues, expresarme también un poquito mejor. Este vídeo lo hago solo y exclusivamente por una cuestión, y es básicamente bueno, pues la reciente entrevista que se le ha hecho a Miguel Ricard en un canal de YouTube que todo el mundo conoce y del cual de hecho yo soy seguidora. Alguna vez he intercambiado algunas palabras con Manu Jiménez, que es el que lleva y gestiona este canal, y que ya en muchas ocasiones ha comentado que su canal, que él lo lleva como él quiere, que él es el que invierte, que él es el que, bueno, evidentemente dueño del canal y hace lo que él considera que tiene que hacer, independientemente de lo que los demás puedan opinar o no. Voy a anticipar de antemano que yo admiro su trabajo, me parece bueno, que es una persona que por lo menos intenta o se molesta en intentar, entre comillas, buscar la verdad. Pero bueno, también es cierto, y ya os digo con todo el cariño del mundo, que bueno, muchas veces parece que hay una única verdad, ¿no? Que es la que él cuenta, la que él interpreta y demás, con el tema del sumario, que tal, que no sé qué. Bueno, el sumario está en poder de mucha gente que no tiene ni pajolera idea de leyes. Las personas de fuera, por mucho que queramos, no podemos leerlo, podemos, no sé, sacar unas ciertas conclusiones, pero eso no quiere decir que tengamos realmente idea de lo que estamos hablando, porque al fin y al cabo los sumarios están hechos por personas expertas en materia penal, personas dedicadas a la justicia, ya sean jueces, fiscales, abogados, criminólogos, profesionales de las ciencias forenses, antropólogos forenses, y bueno, al fin y al cabo esas son las personas que pueden desmenuzar un sumario en condiciones, ¿no? Independientemente de que uno tenga toda la información que quiera tener, ya os digo, con todo el cariño del mundo, pero bueno, es verdad que a veces pues es un poco, no sé, parece un poco una prepotencia así de, bueno, pues es que yo sé esto y tú no, ¿no? La verdad absoluta, a día de hoy, nos guste o no, no la sabe nadie. No la sabe nadie. Es cierto que este señor, ya os digo, al que yo sigo, me gusta su trabajo, estoy deseando que estrene ese documental que va a estrenar, parece ser, el 31 de octubre, en relación a, bueno, todo lo que es desmenuzar el caso Alcácer, y que es cierto que ha sido, bueno, pues la única persona que ha conseguido llevar a su canal a Miguel Ricard y efectivamente realizarle una serie de entrevistas, lo cual es un logro sin ninguna duda que hay que reconocerle, ¿vale? Yo soy la primera en reconocerlo y demás. Ahora, tengo que decir, luego ya os digo, voy a hacer un pequeño resumen de todos mis vídeos sobre Alcácer, ya os digo, para mejorar más que nada la calidad, que yo, habiendo visto la última entrevista que se le ha realizado a Ricard en el canal, sinceramente me ha parecido muy ofensivo, me ha parecido totalmente fuera de lugar, no venía a cuento para nada que ese individuo nos contase su triste vida, que por otro lado las personas que realmente se han interesado y saben algo del caso Alcácer ya saben de sobra quién fue Ricard y cómo fue su infancia. Y sinceramente que este señor vaya a un canal a dar pena, pues me parece deplorable, sinceramente. Me parece deplorable cuando existe certeza y evidencia, y ya volveré a repetir lo mismo que he repetido en innumerables ocasiones, de que este señor estuvo en el lugar del crimen. Punto y pelota. Y esto es algo indiscutible.
Ya nos podemos poner a hacer el pino, a volver a decir lo de siempre, que si el padre de Miriam, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, pues con el padre de Miriam, al que le guardo por supuesto todos mis respetos, porque nadie puede ponerse en el lugar de una persona que sufre una pérdida así, es una persona que, bueno, pues ha decidido tomar un camino que puede ser más acertado o no, pero por el hecho de ser el padre de una de las víctimas no quiere decir que tenga toda la razón. Porque ya os digo que la razón no la tiene absolutamente nadie. Se sabe muy poco y hay muy pocas evidencias reales sobre el caso Alcácer. Y obviamente todas aquellas teorías de la conspiración y paranoides de las que se habló en su momento en las televisiones privadas solo y únicamente para subir la audiencia y ver quién los tenía más grandes, porque eso era literalmente sin importar en absoluto el respeto tanto hacia las víctimas como a sus familias. Eso ha quedado grabado en la mente de las personas que se han obsesionado de una manera desquiciante incluso, con una serie de datos erróneos de los que no hay ni una absoluta evidencia, ni siquiera indicio de que las cosas son como la gente las cuenta. Es decir, la gente se mete en una serie de canales porque, como sabemos, hay 20.000 youtubers que viven de eso, porque hay que decirlo, o sea, viven de eso. Y hacen todos los días un vídeo sí y otro también sobre el caso Alcácer, contando cualquier tontería o cosas que ya han contado en innumerables ocasiones, sacando más porquería de donde ya no se puede sacar, y mucha gente pues lamentablemente sigue estos canales, y son canales que ya os digo tienen mucha afluencia precisamente porque hablan de este caso. Como podéis ver en mi canal, yo soy una persona que trato muchos casos diferentes, no hablo solamente del caso Alcácer, y por mucho que nos cueste admitirlo, el caso Alcácer no es el peor caso del mundo, no es el caso más cruel del mundo, no es el caso más duro, para nada. O sea, hay casos bastante peores, como algunos vídeos que yo he colgado en mi canal, bastante peores. Pero el caso Alcácer, pues ya os digo, surgió en una época muy convulsa, en una época en la que, bueno, ya sabemos lo del tema de la ruta del bacalao y demás, muchas desapariciones, digamos que estábamos, ya os digo, en una España en la que todavía teníamos, ya os digo, esa terrible competencia de los medios de comunicación, en el que evidentemente las autoridades todavía y las ciencias forenses todavía no tenían los conocimientos. Eso no quiere decir que no tuvieran conocimientos, ¿no? O sea, los tenían, pero a lo mejor no tenían los conocimientos suficientes en ciertas cosas, ¿vale? Ahí tenemos el caso de Frontela, que además ya os he comentado muchas veces y que me hace mucha gracia, que en su día, porque Frontela efectivamente nadie le puede negar que es un forense muy bueno, que se preparó fuera, y entonces, pues claro, sabía pues un poquito más, digamos, que lo que podría saber un forense español. Pero eso no quita que Frontela siempre ha sido, ya os he dicho muchas veces, una persona muy ambigua, con la que es muy complicado hablar, porque siempre se va por los cerros y realmente no llega a aclarar nada. Y como he dicho ya más de una ocasión, después de estar criticando por activa y por pasiva y haciendo una serie de manifestaciones que no tenían ni pies ni cabeza a los anteriores forenses que habían hecho las autopsias, y que sin ninguna duda hubo errores, por supuesto que sí, pero es lo que os comento, es que estábamos en otro momento histórico que no tiene nada que ver con el actual, al menos en lo que a ciencia forense se refiere. Y nadie va a negar que hubo cosas que se hicieron mal, pero se hizo lo que se pudo en ese momento con lo que se tenía. Punto y pelota. Vale. Entonces es lo que os digo, Frontela es una persona muy ambigua, que suelta las cosas así como el que no quiere la cosa, pero resulta que hace muy poco, en el programa de Cuarto Milenio, ha venido a declarar, después de todos estos años dejando en el aire un montón de cosas y de incongruencias, que él está totalmente de acuerdo con la teoría oficial, que está convencido de que Miguel Ricard, Antonio Anglés y probablemente un tercero, incluso un cuarto, cosa que no nos sorprende porque ya lo dice la sentencia, que Ricard y Anglés, con o sin ayuda de un tercero, llevaron a cabo el delito. Ahora os comentaré otra vez todo lo que yo opino al respecto,
pues fueron los que causaron el delito, y además añade que él cree que Antonio Anglés nunca salió de España. Entonces yo esto lo he comentado muchas veces, más que nada porque yo he tenido a un montón de personas que a raíz de ciertos hilos que he colgado, haciendo, digamos, y siempre basándome en evidencias y en lo que se sabe, ¿vale? Porque en lo que no se sabe ya nos podemos poner haciendo el pino, que yo te sé que esto, que me lo dijo no sé quién, que yo estuve allí, que tú no, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Mira, a mí eso, sinceramente me lo paso por el forro porque no tiene ninguna validez científica. O sea, ciencia es conocimiento cierto por demostración causal, con lo cual a mí que un tío tuyo, que es guardia civil, te haya contado que no sé qué, pues, o sea, a mí es que sinceramente me trae el pairo, porque además es eso, las personas no saben con quién están hablando, y a lo mejor no saben si yo soy guardia civil, si soy o algo más a lo mejor. La gente no lo sabe, ¿vale? Entonces a mí esas cosas me hacen mucha gracia. Yo lo sé porque tal, cuando ya no tienen más argumento que darte, ¿no? Porque además esperan al final, cuando ya no saben por dónde salir, joder, pues ya lo sé por esto. Y ya todo cabreado. Son gente que te dice que si las niñas fueron desangradas, que si no sé qué. O sea, vamos a ver, no me haga reír, señora. O sea, es que hay una autopsia estamos hablando de 7 forenses. 7 forenses. Y alguien de verdad se va a creer que si las niñas fueron desangradas iba a haber algún problema por ponerlo en el sumario. No se equivoquen, o sea, igual que se pusieron otras muchas cosas duras, se hubiese puesto también si las niñas hubiesen sido desangradas. Eso es mentira. O sea, eso no pasó, ¿vale? Pero bueno, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. La cuestión es que, sinceramente, para mí ha sido una decepción muy grande que este señor haya acudido de nuevo al programa de Manu y haya venido a contar, ya os digo, dando pena, su triste infancia y lo duro que ha sido para él, lo dura que ha sido para él la vida, y volver a reiterarse en su inocencia. Vamos a ver, si hay una cosa que está clara y de la que hay evidencia, por lo que explicaré posteriormente, es de que Ricard es culpable, ¿vale? Es culpable. Estuvo allí, ¿vale? ¿Cuál fue su grado de implicación? No lo sabemos con certeza porque él no lo quiere contar, pero desde luego bastante más del que nos quiere hacer creer, ¿vale? Eso para empezar. Y además os voy a decir una cosa. Si me tomo las cosas al pie de la letra según se cuenta o según cuenta Ricard en el programa de Manu, pues desde el lado positivo lo puedo utilizar a mi favor. Básicamente porque hay también una evidencia científica, y es que el 90% de los psicópatas, sociópatas, agresores, sex y demás, todos tienen en común una cosa, y es precisamente una infancia donde han sido maltratados, abusados, bueno, de todo, tanto por sus padres como por un tío, como por un primo, como por unos amigos, pero generalmente por gente de su propia familia, con lo cual más a mi favor. Sabemos ya por otro vídeo que he colocado que Miquel Ricard no es ningún Mindundi, que Miquel Ricard es un sociópata, ¿vale? Y ya os había explicado en su momento lo que es un sociópata, pero no tengo ningún problema en repetir la diferencia que hay entre un psicópata y un sociópata. Bien, Antonio Anglés es un psicópata. Es un psicópata sexual de manual, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es un psicópata? Pues que es una persona que calcula con mucha precisión los actos que va a llevar a cabo, cómo lo va a hacer, cómo se va a deshacer de las pruebas. Por supuesto va a actuar sin ningún tipo de piedad, ningún tipo de empatía, y lo tiene todo calculado desde un principio. Y los sociópatas, por el contrario, son personas que actúan por impulsos, que no reconocen las leyes, por lo tanto, no es que no sepan distinguir entre el bien y el mal, pero como no reconocen las leyes, pues tampoco reconocen que una cosa determinada sea mala o sea buena, ¿vale? Que es el caso de Ricard. Eso para empezar. Y luego, no, es que no hay evidencia de que Ricard estuviera allí. Vamos a ver. Tenemos 8 declaraciones de Miquel Ricard en las que él solito, ¿vale? Él solito se inculpa del delito y de una serie de detalles que, ya os digo, siempre es la misma excusa. No es que me fue por presión policial, es que me torturaron, me hicieron no sé qué. Bueno, para empezar yo eso no me lo creo, pero igualmente,
O sea, aceptando Barco, aceptando que eso fuese así, que lo hubiesen presionado, dio detalles que en ese momento nadie conocía, ni las autoridades, ni la justicia, ni los criminólogos, ni los forenses, nadie sabía, y él las contó con todo detalle. Repito, no es posible que una persona, por mucho que le haya presionado a la policía, cosa que no pasó, cuente, ¿vale? Cuente sin haber estado allí. Es que es tan fácil como eso. Jolín, ¿por qué le cuesta tanto entender a la gente este hecho tan sencillo? Es que es más fácil es imposible. O sea, además, empezamos, ya os digo, con el tema de las declaraciones de Ricard. Porque lo voy a volver a repetir, porque parece que ya os digo que es que la gente no termina de entender y se basa siempre en la misma historia, que es esa que os comento. O sea, no, es que claro, es que fue presionado, porque, bueno, eso lo dicen absolutamente todos los presos, porque ya os digo que es a lo que se sujetan, digamos, de alguna manera, y no será ni el primero ni el último que lo hace. Eso no quiere decir que no hayan existido efectivamente esas presiones policiales en muchos casos, y sobre todo en la época de la dictadura y años después. O sea, eso nadie lo va a poner en duda. Hay muchísimos casos, o sea, como he comentado 1000 veces, incluso el caso Gal y demás. O sea, quiero decir que se ha torturado a gente para que confiese crímenes que no ha cometido, sin ninguna duda. Pero no en la época en la que Ricard, ya os digo, fue procesado por este caso. Y además ya os digo que es que es el mismo el que se mete en el berenjenal, sin que nadie lo presione. Es el mismo el que desde el minuto número 1, cuando va a declarar, simplemente en condición de testigo, que ni siquiera era acusado, empieza a hacer unas manifestaciones, que es cuando la Guardia Civil dice, ¿y este tío qué nos está contando? Claro, y a raíz de ahí es cuando empieza toda la historia y las famosas 20.000 declaraciones que hace. Pero entre esas 8 declaraciones que hace, como siempre, se encuentra la verdad, ¿vale? O al menos parte de ella, porque la verdad total no la vamos a saber nunca. Ya os digo, nunca. Por muchos estudios documentales, sumarios y etcétera que se quieran hacer. Porque el único que sabe la verdad es Ricard y nunca la va a contar al 100%. Es más, tengo mis dudas de que la cuente en algún momento, visto lo visto en el programa de Manu, que tenga su intención de contarla. Yo esperaba y tenía muchas esperanzas en ese documental del 31 de octubre, pero viendo esa entrevista que se hizo a Miguel Ricard, que decían que era una anteposición, una de lo que iba a ser el documental, sinceramente me he llevado las manos a la cabeza, porque digo, bueno, ahora va a resultar que la víctima es Miguel Ricard, que él no ha hecho absolutamente nada, que ha sido un pobre niño maltratado y que, claro, que él, en todo caso, lo mucho que se puede decir es que transportó a las víctimas, que transportó los cadáveres, que etcétera, etcétera, etcétera. Me parece, sinceramente, una falta de respeto y una ofensa a todos aquellos profesionales que llevan años trabajando en el caso, y hablo de profesionales de verdad, no hablo ni de influencers, ni de personas de la calle, ni personas que tienen un tío que es guardia civil, ni personas que dicen que tienen el sumario, ni personas que dicen que es que Frontela dice esto, ni hablo de profesionales de verdad, criminólogos, peritos forenses, antropólogos forenses, gente que lleva toda su vida dedicada única y exclusivamente a este caso. Ejemplo, Félix Ríos, ejemplo, pues ahora no me sale. Bueno, y básicamente todos los que forman parte del famoso proyecto Prometeo, que como os digo va presidido por este criminólogo, que es uno de los que ya os digo lleva pues años investigando este caso, y que es el único que a día de hoy ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, vamos a ver, vamos a recopilar todas las pruebas que hay del caso, o las supuestas pruebas, o todas aquellas pruebas, no de ahora, que se piensa la gente, no, es que ha aparecido un diente, ha aparecido unas falanges, pues normal que hayan aparecido, y más que aparecerían si se permitiese cavar la fosa, evidentemente, porque eso, lógicamente, o sea, allí los 3 cadáveres estaban en el estado que estaban, sufrieron un estado de descomposición muy importante,
y lógicamente quedaron piezas por ahí, o sea, eso sin ninguna duda también, porque no se pudo cribar con la eficiencia suficiente toda la tierra, kilos y kilos de arena que había allí. Con lo cual, que quedaron piezas sueltas, no tengáis ninguna duda. O sea, que no es nada raro, ni nada milagroso, ni nada fuera de lo normal que aparezcan huesecillos por allí. Y ya os digo, si nos dejaran a día de hoy excavar la fosa, que no se hace por respeto a las familias que no quieren, encontraríamos, pero muchísimas más cosas, ya os digo. Era imposible en aquel momento realizar un cribado como Dios manda y como se hace a día de hoy, que ya lo he explicado varias veces, es decir, haciendo cuadrículas, ¿vale? Dividiendo la zona en la que no quede ni una sola zona por cribar, ¿vale? Y hecha sobre todo por antropólogos forenses, no forenses, antropólogos forenses, que son especialistas en huesos. El mejor, como os he dicho miles de veces, y que también he hablado mil veces de este caso, es Paco Echevarría, que no solamente es un gran conocedor del caso y que es la persona que más sabe, a día de hoy, por lo menos en España, del tema de los huesos y demás, que demuestra lo que dice. Y que ya hemos dicho que, bueno, tiene, entre otras cosas, un programa que se llama El Lector de Huesos, donde va analizando cada una de las pruebas y probando cada una de las cosas que comenta. Eso para empezar, ¿vale? Entonces, vamos a basarnos en las personas que saben y no en las personas que dicen saber, que es que yo estuve, porque sabes cómo estás tú ahora, porque que es que eso no nos importa. O sea, Félix Ríos ha cogido, ya os digo, las pruebas que o bien en su momento no se analizaron bien porque no existía digamos, los métodos, la metodología que existe a día de hoy, o bien porque directamente no se investigaron. Se pasaron por alto, se dejaron allí y demás. Entonces Félix Ríos ha cogido, y como es una persona que es criminóloga y experto en ciencias forenses y se basa en las evidencias, que es en lo que hay que basarse, pues literalmente ha cogido todas esas pruebas, y ya os digo, las de antes, porque hay gente que dice, no, porque es que ahora en la caseta de la Romana, que no, que estamos hablando de las pruebas que ya están guardadas, que en su momento no se analizaron bien, como os comento. Entre otras cosas, la famosa moqueta, que es una prueba súper importante y que nuestro querido Frontela tuvo nada más y nada menos que durante 4 años en su poder, y el tío fue incapaz, después de criticar a los otros forenses, de analizarlo. No, es que no me pagaron. Me parece muy fuerte. Así de claro lo digo. Porque, hombre, aunque sea por el caso del que se trata, no sé. Creo que aunque no te paguen no pasa nada. Porque hagas una cosa simplemente por, no sé, por el tema que se está tratando. Pero bueno, básicamente 4 años que lo tuvo el hombre, 4 años. Ahora, nadie dice que efectivamente no lo hiciera por su cuenta y no dijera nada. Bien porque los resultados no eran los que él esperaba, bien por lo que sea. Total, que lo que sabemos a día de hoy es que ha dicho claramente que está convencido de eso. De Ricard, Anglès y probablemente un tercero, y él añade incluso un cuarto. Yo me quedo en un tercero. Como sabéis, mi opinión es que probablemente el Mauri o otra persona del entorno de Anglès y Ricard, o sea, no una persona importante, ni directivo, ni cineasta, ni político, nada de eso. Es decir, como ya os he comentado, en España, nos guste o no, no hay personas lo suficientemente influyentes como para llevar a cabo un caso tan atroz y que pase desapercibido. Ya os he puesto 1000 veces el ejemplo, que muchas veces no es que ese ejemplo, es que no, pues es el ejemplo perfecto e idóneo, pero que hay muchos más, que es el caso Gal, una trama nada más y nada menos que de Estado con el presidente del gobierno, Felipe González, y las autoridades más importantes que había en ese momento. Estamos hablando de generales, estamos hablando de comandantes, estamos hablando, vamos, de las máximas autoridades que había en ese momento en la Guardia Civil. Estamos hablando de que esto fue consultado con la monarquía en su momento, que ya me diréis qué personas más influyentes había en España en ese momento, sobre todo en ese momento en plena transición. Bueno, pues para llevar a cabo, ya os digo, esta trama, lógicamente corrupta, de crear un grupo antiterrorista para presionar a Francia
y dedicarse básicamente a jugar con la misma moneda que jugaban los terroristas. Vosotros nos matáis, nosotros os matamos, ¿no? Pero claro, como en España somos tan inútiles, porque somos unos inútiles y porque no sabemos conspirar, evidentemente la cosa salió mal. Y digamos que la trama GAL duró 3 telediarios. Duró 3 telediarios porque fueron unos chapuceros de 3 pares de narices. Por eso os digo que si realmente hubiese habido gente importante metida en el caso Alcácer, no tengáis ninguna duda que ya lo sabríamos. Porque es que no solamente es el caso GAL, es que estamos hablando del cuñadísimo, es decir, de Urdangarín. Es que ni siendo de la realeza se pudo librar del marrón en el que se había metido con lo del tema del dinero y las empresas fantasmas y demás. Estamos hablando de en su día el director de la Guardia Civil, Miguel Roldán, que cayó como una mosca cuando se habló de todo aquello de la prosti infantil, entre otras cosas. Estamos hablando de, pues no sé, o sea, es que de lo de las tarjetas bancarias, de Rafael Vera, o sea, es decir, peces más gordos han caído. Con lo cual, eso de que no hay gente importante pero no se sabe por qué no sé qué, mentira. Mentira. Eso no es verdad. No es verdad. Solamente que en aquel momento, ya os digo, con el tema de la ruta del bacalao, muchos jóvenes, muchos de ellos, no es el caso de las niñas de Alcácer, pero muchos de ellos que procedían de familias desestructuradas, que eran adictos a las drogas, se metían en ciertos sitios como el Parque Camales, donde ya sabemos que era Antonio Anglés el que llevaba la voz cantante con el tema de las drogas y todo su séquito, o en el barrio chino, en el que estaba, me saldrá, hombre, el nombre, el del caso Macastre. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahora no me sale, tampoco me voy a comer mucho la olla, ya me saldrá. Wichita, el tal Wichita, que ya hice un vídeo también con lo del tema Alcácer y Macastre con el tal Wichita y Anglés, que era el que manejaba el cotarro con las drogas en el barrio chino. Bueno, estos chavales se metían en esas zonas con gente muy peligrosa, pero no porque hubiese gente poderosa, sino porque era gente muy peligrosa. O sea, era gente que primero, estamos hablando de que Antonio Anglés era un psicópata. Segundo, que muchos se veían obligados a intercambiar favores sex, porque no tenían ni un duro, para conseguir esas drogas que necesitaban porque eran totalmente adictos. Y luego estamos hablando de que efectivamente había mucha prosti, o sea, eso estaba claro, había mucha prosti y también había, como sigue habiendo a día de hoy, que es que eso no es ninguna novedad, pues muchas mujeres que venían de países extranjeros y que venían engañadas y ya sabemos lo que pasaba con ellas, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, no es el caso de las niñas del Alcácer. Y muchas de esas mujeres efectivamente terminaban muertas por motivos X, porque debían dinero, porque desobedecían, porque intentaban escaparse y las tiraban a un pantano que había por allí y hubo efectivamente muchas desapariciones. Pero como comento, es que no tiene que ver con el tema de las niñas de Alcácer. Tiene que ver relativamente, ¿vale? Por el tema de Anglés y Ricard. Pero vamos, ya os digo que eran los que manejaban el cotarro y que allí no había nadie que estuviera por encima de ellos. Ya os digo, sobre todo por encima del Anglés, ya os lo digo. O sea que en el momento que alguien, o que él viese que alguien o bien no le pagaba, o bien intentaba tomarle el pelo, o bien no le gustaba tal, se lo quitaba de encima sin ningún problema. O sea, quiero decir que es que las niñas de Alcácer no han sido sus únicas víctimas, y esto está además demostrado porque sabemos que su novia, o su exnovia Nuria, parece ser que también lo engañó con una dosis de droga y la vendió ella por su cuenta y se quiso quedar con un dinero, y el tío ni corto ni perezoso cogió a la chica, la secuestró literalmente, la metió en su casa, en una habitación, la torturó como quiso, le hizo de todo, la dejó en la mierda, por decirlo de alguna manera, y su intención final era asesinarla y tirarla a un pozo. ¿Qué pasó? Pues que hubo un chivatazo, evidentemente por parte de la propia familia Anglés, que estaban hasta las narices de él, evidentemente por muchos motivos, especialmente el Mauri, que era utilizado constantemente en, ya sabemos, atracos y robos, que Anglés manejaba cómodamente mientras él se quedaba en el coche, y Ricard y el Mauri eran los que daban la cara, tenían que entrar
en estos bancos con las pistolas, y ya os digo, mientras Anglés se quedaba tranquilamente en el coche, y luego cuando se hacía el reparto del dinero, Anglés se quedaba con la gran mayoría, le daba a Ricard una gran parte, pero al Mauri le daba una propinilla. Y el Mauri de tonto no tenía un pelo y estaba hasta los de su hermano, ¿vale? Y además hay que tener en cuenta una cosa importante, que es que los acompañaba a todas partes. O sea, iba con ellos a todas partes. Entonces, considero, no existe la certeza, pero sí que es muy probable, porque además la propia sentencia lo dice, que hubiese un tercero, ya os digo, implicado en el caso. ¿Que fue el Mauri o fue otra persona? Pues no lo sabemos. ¿Que es posible? Por supuesto. ¿Que es probable? Sí. Y ya os he dicho también cuál es la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Posibilidades hay muchas. Es decir, que Antonio Anglés asesinó a las niñas en pleno mes de enero en pantalón corto y con camiseta de tirantes. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. Porque te quedas helado, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre posibilidad y, por ser posible, todas las teorías absolutamente alocadas que han salido por ahí, por ser, podrían ser posibles. Aunque también ya os digo que hay algunas que no, como por ejemplo decir que Anglés, el cuerpo de Anglés, estaba enterrado en la fosa con las niñas. En fin, tela marinera. Entonces, esto es una cosa además de la que hay más que evidencia, porque como ya os he comentado respecto a la huida de Anglés en otro vídeo, que además también me pidió una seguidora, se sabe con certeza que Antonio Anglés estuvo vivo al menos 3 semanas después de la aparición de los cadáveres de las niñas, porque hay evidencias, pruebas, tanto en la finca de Alborache, restos de semen, que además tenían 24 horas con espermatozoides todavía vivos y que por descarte solo podían ser de Anglés, ya que teníamos de los hermanos que eran tela marinera también, que ya habían sido detenidos en varias ocasiones y que ya existían pruebas de ADN suyos y no coincidían con ninguno, y efectivamente tenía un hermano más, pero tenía 12 años y como vosotros comprenderéis no era suyo. Y luego aparte tenemos los restos de sangre que deja en el chalet de Benaguasil en su momento cuando rompe el cristal, se araña en el brazo y es cuando se encuentran las fotografías, que cómo es posible, qué casualidad. Pues es una persona que está huyendo y como está huyendo y como lo planea todo, él lógicamente tiene sus fotos de fotomatón para poder falsificar su documentación y poder salir del país. Entonces no es nada raro que se encontraran esas fotos allí como la gente cree. ¿Y qué pasa? Que cuando se fue, huyó del chalet de Benaguasil, las autoridades no lo pillaron, pero por los pelos. O sea, al hombre no le dio tiempo, vamos, pero ni de respirar. Se tuvo que ir cagando leches, literalmente. Con lo cual no le dio tiempo a pensar, voy a coger las fotos, no le dio tiempo. Cogió lo primero que pilló, una manta, un colacao y se fue. Porque es que si no se llega a ir, lo pillan. Lástima, pero lo pillan. Entonces, ya os digo, os estoy contando las cosas tal cual me salen, tal cual conozco el caso y demás, y ya os digo, hay cosas que son evidencias y que nadie puede negar. Y no se puede venir diciendo, no, es que había un cuarto cadáver, es que no sé qué. No me cuentes historias para no dormir, de verdad. O sea, hay cosas que no se pueden consentir y que además son eso, una muestra de ignorancia absoluta. Y ya os digo, de seguir una serie de canales y una serie de personajes que os voy a decir muy seriamente que para mí lo que hacen es totalmente denunciable. Porque se inventan una sarta de mentiras que es que está demostrado que no son así, que tiene narices. Una persona en concreto que ha llegado a escribir un libro sobre el caso Alcácer, que es ni corto ni perezoso, ¿vale?, ha llegado a manifestar que el propio Bretón es víctima de una de estas redes de pederá que existen desde aquellos tiempos y que fueron los mismos que manejaron el tema del caso Alcácer. O sea, se te tiene que caer la cara de vergüenza, de afirmar semejantes barbaridades y todavía que haya gente que se las cree, que eso es lo peor de todo. Y que tenga seguidores, que vean su canal y que estén, sí, estoy de acuerdo, no sé qué. Vamos, es una comedura de olla, pero claro, las comeduras de olla se le hacen a quien se le hacen, ¿vale? Que esa gente
que sinceramente, por lo general, no tiene ninguna preparación, son personas, muchas de la época, que ya tienen ciertas edades, y ya os digo, que no tienen preparación, no tienen estudios, muchos no tienen, o sea, en fin, que eso no quiere decir que porque uno tenga estudios sea más listo que otro. Simplemente quiere decir que mucha de esta gente efectivamente es gente ignorante, porque las cosas caen por su propio peso, es que simplemente es ver la realidad. Entonces vamos con las declaraciones de Ricard. Para que quede claro, para que quede claro, y ya os digo, manifestando mi seria decepción con que este señor vaya con toda su face y se le haya permitido. Y desde luego, si el documental va a ir por esos, ya os digo, por esos cerros, yo lo voy a ir a ver, porque por supuesto es un tema que ya os digo, que también he tenido la oportunidad de investigar mucho, desde muy jovencita además, por también temas que no voy a manifestar aquí, porque no voy a decir yo soy no sé quién, yo soy no sé cuánto. Eso da igual, da igual. Aquí lo único que importa es la verdad, ¿vale? Entonces, ya os digo, prestó Miguel Ricard en total 6 declaraciones y 2 manifestaciones. Entonces, que son cosas diferentes. La primera que hace es una manifestación voluntaria el día de su detención, el 28 de enero del 93, a las 12:50, y es una declaración que es tomada en las dependencias de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del cuartel de Patrais. Como sabéis, casualmente, y menos mal, porque si esto no llega a pasar, no sabríamos absolutamente ya nada del caso Alcácer, básicamente. Aunque se hubiese llegado a Los Ángeles igualmente. En fin. Luego lo vuelvo a explicar si me acuerdo. Porque claro, con tanta información hasta yo misma me lío, me voy para adelante, para atrás, para el medio. En fin, luego a ver si me acuerdo de comentaros lo del tema de Los Ángeles. Y el famoso papelito que aparece en la fosa y demás. En fin, como sabéis, y como mucha gente también pone en duda, lo cual también me hace bastante gracia, no, es que qué casualidad que justamente cuando está allí la Guardia Civil llegue Miguel Ricard y que sea culpable y sabiendo que estaba allí la Guardia Civil. Es que no lo sabía. Es decir, que nos estamos pensando que allí fueron varias patrullas con los Nino montando un espectáculo. No, allí fue simplemente una patrulla que aparcó el coche donde tuvo sitio, sin hacer ruido, sin hacer tal, simplemente a tomar declaraciones y a llevarse a la familia Anglés como posibles testigos, incluso Enrique Anglés como posible agresor, aunque ellos sabían perfectamente que no podía haber sido porque era un discapacitado mental. Cuidadito con eso, cuidadito con lo de los discapacitados mentales, porque también pueden seguir perfectamente a una persona que les dice, oye, mira, ¿por qué no te vienes? Haz esto, haz lo otro, porque yo lo he visto. He visto a personas discapacitadas que, manejadas por otra persona a su antojo, han llegado a hacer cosas. Cuidado, que ahí lo dejo. Bueno, la cuestión es que saben que Ricardo y tal, pero claro, lógicamente le tienen que tomar declaración porque el papel que aparece en la fosa está a su nombre. Aunque luego se descubre que efectivamente es Antonio Anglés el dueño de ese papel. También 20.000 teorías sobre ese papel, que ya os digo, ya aclararé porque si no me pierdo. Y ya os digo, hace esa primera manifestación totalmente voluntaria, ¿vale? Porque se lo encuentran allí. Y claro, cuando él se quiere dar cuenta de que la Guardia Civil está en la casa, ya no puede volver atrás, porque si vuelve atrás todavía iba a ser más cantoso. Entonces no le queda otra que entrar en el piso. Entonces, claro, cuando entra en el piso, evidentemente la Guardia Civil dice, ¿tú quién eres? Y es cuando se escucha el famoso mensaje, dile al rubio, patatín, patatán, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pues yo soy el rubio. Y dice, ¿así? ¿Y conoces? Sí, yo soy amigo de Anglés, no sé qué, pim, pim. Bueno, pues te vienes también con nosotros. Pero te vienes en calidad de testigo, que ni estaba detenido ni nada. Entonces, en esta manifestación voluntaria, pues digamos que el instructor del presente atestado comparece, ya os digo, el que mediante la presentación de su DNI pues acredita llamarse Miguel Ricard
Tárrega, nacido en Catarroja, que bueno, que él manifiesta que no fue exactamente en Catarroja, en fin, no nos importa ni lo más mínimo. El 12 de septiembre del 69, hijo de no sé quién, patatín, patatán, y que en unión con X, con la que hacía vida marital y tenía una hija no sé qué, manifiesta de forma libre y voluntaria que ha sido detenido en 2 ocasiones por omisión del deber de impedir determinados delitos y en otra ocasión por no presentarse ante los requerimientos de la autoridad judicial a un juicio oral. Y que la tarde-noche del día de ayer, 27 de enero del 93, se dirigía a casa de su amiga Neusa, madre de Enrique Anglés, simplemente con el fin de visitarla para ver cómo estaba y para regalarle una bolsa de mandarinas. Que cuando iba a entrar al domicilio de Neusa, pues se dio cuenta de que había guardias civiles que finalmente lo trasladan a la Comandancia de Valencia para preguntarle sobre unos hechos. Entonces, bueno, pues entre otras cosas se le pregunta, que diga desde cuándo conoce a Enrique Anglés. Él dice que desde hace unos 10 o 12 años, que es inofensivo, que está mal de la cabeza, que lo único que hace es decir tonterías. Cuando le preguntan dónde había estado el mes de noviembre, manifiesta que noviembre y parte de diciembre de 1992 ha estado en la cárcel de Valencia. Bien, aquí es donde, como os comento, de manera voluntaria, Miguel Ricard comete la primera cagada. Y es una cagada, le pese a quien le pese como la copa de un pino, por la sencilla razón de que las niñas desaparecen el 13 de noviembre del año 92. Así que es ni corto ni perezoso y sin que nadie le pregunte de este hecho en concreto, el tío coge y dice que en noviembre y parte de diciembre él ha estado en la cárcel de Valencia, justo en el año 92 y justo coincidiendo con el día que desaparecen las niñas. Entonces, obviamente, la Guardia Civil, que no era tonta, ni lo ha sido nunca, por muy regular que se hicieran las cosas, vuelvo a repetir, claro, lógicamente lo comprueba. Y en esos momentos, como no había esto de radios y demás, que podían llamar por teléfono, oye, mira que este señor no, tuvieron que ir personalmente allí a la cárcel a preguntar si efectivamente Miguel Ricard había estado preso en esas fechas. Y resulta que se llevan la sorpresa de que no fue así. Entonces dicen, hostia, dice este tío, dice, nos está diciendo, así como el que no quiere la cosa, que él en noviembre estaba en la cárcel y eso no es verdad. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Y eso ya os digo, es algo que hace él solito. Él solito porque no le daba para más. ¿Vale? En ese sentido. Posteriormente le preguntan que si tiene vehículo, dice que sí, que tiene un Opel Corsa blanco, matrícula de Valencia, etcétera, etcétera, que nunca se acuerda de los números y sabemos que hubo un testigo que manifestó, o varios que manifestaron que habían visto un coche blanco, que era un Opel Corsa, donde supuestamente las niñas de Alcácer habían subido, pero hay que tener en cuenta que el testigo de esta señora, que asegura que iban 4 individuos y que entraron las 3 niñas de Alcácer, no se admitió en el juicio y en el sumario por una razón muy sencilla, porque no se pudo demostrar que ella, aunque creyó que vio lo que vio a las niñas de Alcácer y no a otras niñas diferentes. ¿Vale? Entonces, efectivamente fue posible que ella viera, porque eso se comprobó, desde la zona en la que se encontraba un coche blanco con esas características, eso se tuvo en cuenta por la Guardia Civil, pero no sirvió para el juicio, porque ya os digo, era muy fácil de desmontar. Bueno, ¿y cómo sabe usted que eran las niñas de Alcácer? No, es que eran las niñas de Alcácer porque ya, bueno, pero lo dice usted, pero podría ser las niñas de Alcácer o no. Con lo cual, ese testimonio sirve un poco para orientar a la Guardia Civil, pero es tan solo un indicio. No es ninguna evidencia y no se admite en el juicio, repito. ¿Vale? Al igual que tampoco se admite en el juicio el testimonio de los dueños del bar Parador por el mismo motivo. Porque ellos efectivamente saben y manifiestan que ese día, el 13 de noviembre de 1992, o sea que uno de los días de noviembre, uno de los viernes, pues ven a Miguel Ricard cómo baja. Parece ser que con un tercero que parecía más bajito y que lo esperaba fuera en el coche, pero como era muy oscuro no supieron determinar de quién se trataba,
pero que no parecía ser Antonio Anglés, manifiestan que efectivamente los vieron comprar unos bocadillos, unas ensaladas y demás, pero que no saben si fue el 13 de noviembre o fue otro viernes cualquiera. Saben que fue en noviembre por las horas, porque además solo los viernes se abrían hasta determinada hora y ellos fueron a una hora muy tarde y demás, pero no saben si fue exactamente el 13 de noviembre o fue otro viernes de noviembre. Por ese motivo tampoco se admite este testimonio, porque no se sabe con certeza si fue el 13 de noviembre cuando ellos los ven. ¿Es probable? Sí, pero podría ser cualquier otro viernes de noviembre, con lo cual no sirve como testigo, ya os digo, de la acusación. Entonces, bueno, pues dice también si le preguntan si ha transportado en su vehículo a Enrique Anglés, y él dice que cree que solamente lo transportó una vez en su coche y que fue para llevarlo a un psiquiátrico. Cuando le preguntan desde cuándo no ve a Antonio Anglés, dice que desde que este tuvo un permiso en la cárcel, porque estaba en la cárcel precisamente por el tema de Nuria, que cuando hay el soplo, la Guardia Civil rápidamente acude allí, salva a la pobre chica en unas condiciones lamentables, y es cuando detienen a Antonio Anglés, que es condenado a 9 años de cárcel, y como sabemos, en uno de sus permisos coge y huye. O sea que estaba en búsqueda de captura cuando lamentablemente asesinó a las niñas. Entonces dice que desde que se fugó de la cárcel que no lo ha vuelto a ver. Para que diga si conoce la zona de Catadau y Llombai, el tío coge y dice que no conoce estos pueblos, cuando está demostrado que él llegó a trabajar cuando era adolescente, con 19, 20 años, en la zona de Llombai, que conocía perfectamente, y esto también es una evidencia, todas esas zonas, incluso toda la zona de Macastre y demás, Catadau, lo que es toda la zona de la Romana, lo que es toda la zona de la finca de Alborach. O sea, el tío se conocía eso perfectamente. Y esto también se demuestra que estuvo allí en varias ocasiones, con lo cual otra cosa en la que está mintiendo descaradamente y que se puede demostrar. Luego, bueno, se le pregunta también si tiene documentos de Enrique o si los ha transportado. Dice que sí, que estuvo arreglándole, parece ser, una paga para cobrarla de la Seguridad Social y por eso tenía documentos suyos en su poder, en fin. Si perdió algún documento o papel de Enrique Anglés, dice que no. Si ha tenido alguna comunicación con Antonio Anglés o si sabe, si se pone en contacto Antonio con su hermana Kelly, dice que desde que tuvo un permiso carcelario Antonio no ha vuelto a verle y que desconoce si tiene contactos con Kelly cuando hay una grabación en la casa donde sabemos que Antonio Anglés, que se hacía llamar Rubén, oye, dile al rubio que se presente en este sitio con estas tal y cual. Con lo cual, otra mentira más. ¿Qué más cosas? Bueno, le preguntan también si conoce alguna desviación sex o atracción especial por las adolescentes por parte de Enrique. Dice que no. Si su coche Opel Corsa blanco se lo prestó a alguna persona, también dice que no. Que quién utilizaba el coche mientras él supuestamente estuvo en la cárcel, dice que el coche se quedó en poder de la mujer con la que convive, pero que parece ser que esta no lo utilizó y que el día 13 de noviembre estaría aparcado en la misma calle donde lo dejó, cosa que luego la mujer desmiente. Preguntado para que diga si Enrique Anglés es una persona capaz de transportar a 3 adolescentes, dice que es incapaz, que está loca perdido, pero que no es agresivo, patatín patatán, pero que sí su hermano Anglés es agresivo, que es cuando ya directamente está involucrando a Antonio, ya que en una ocasión, comenta, tuvo a una mujer atada con una cadena, unos postes, le pegaba brutales palizas, que este hecho fue el que lo llevó a ser detenido, y ya presenciando la brutal paliza que Antonio le pegó a esta chica, que podía ser capaz de cualquier cosa, y que aún así él, Ricard, que fue testigo, no lo impidió ni lo denunció. Respecto a si conocía el paradero de Antonio Anglés, manifiesta que no. Ya os digo que no sabe dónde puede estar desde que tuvo ese permiso penitenciario y huyó.
si su vehículo Opel Corsa se lo dejó Antonio Anglés. Aquí dice que sí, cuando ha dicho que él, anteriormente, nunca le dejaba su coche a nadie. ¿Vale? O sea, es que lo dice él. En unas preguntas justo anterior, o sea, yo nunca le dejo mi coche a nadie, lo tuvo mi mujer, no sé qué. Y aquí, sin embargo, reconoce que sí, que Antonio Anglés se lo dejó antes de entrar en la cárcel. Para que diga si conoce a alguien que se llame Rubén, dice que sí, que conoce a un tal Rubén que vive en Alfafar, que también fue detenido cuando Antonio pegó la paliza a Nuria después de tener atada con una cadena a un pilar. Y que este Rubén vive por Alfafar y Benetúser, que se llama Rubén Darío, que tiene unos 27 años, soltero de Algada. Preguntado que diga si Antonio Anglés tenía alguna tendencia especial para con las niñas y adolescentes, dice que no lo sabe, que no tuvo muchos roces con él cuando se sabe que esto es mentira, es decir, que es que, es que cometían atracos juntos, hacían un montón de cosas juntos, sabía perfectamente, o sea, es que son cosas, dice, no tuvo muchos roces con él, pero que sabe que es muy agresivo y violento y capaz de hacer cualquier cosa. ¿Tiene usted algo más que manifestar? No. Los puestos la verdad, en lo que afirma y ratifica, firme usted la manifestación y efectivamente es lo que hace. Así que queda certificado por el secretario correspondiente. Pero claro, como vemos en esta manifestación voluntaria, repito, voluntaria, que va como testigo, el tío incurre en un montón de contradicciones. Pero la más importante es cuando manifiesta que estaba en la cárcel en el mes de noviembre cuando se cometieron los delitos. Y como os comento, la Guardia Civil no es tonta. Las autoridades no son tontas. Y cuando van a comprobarlo y se dan cuenta que esto no es así, ya evidentemente dicen, qué casualidad que este tío nos diga, sin que se lo hayamos preguntado, que estuvo en la cárcel precisamente cuando se llevó a cabo el delito, que tiene un Opel Corsa blanco, que nunca se lo deja a nadie, pero que resulta que luego a Antonio Anglés sí que se lo había dejado, que no tiene mucho roce con Antonio Anglés cuando se sabe que cometían delitos juntos en innumerables ocasiones y que manejaban el cotarro en toda el Parque Camales con el tema de las drogas y demás. Y bueno, una serie de manifestaciones que luego ya os digo, incluso su propia mujer dice, no, o sea, eso es mentira, yo no tuve el coche aquí en ningún momento, yo ese coche no lo he utilizado en esas fechas que él comenta y demás. O sea, que es que, ya os digo, y esto ni hay presión policial, ni hay torturas, ni hay una caca de la vaca. Hay un tío que está confesando digamos, una serie de cosas que no se le están preguntando y que, ya os digo, son desde el principio una metedura de pata. Y ya está, o sea, es que eso es así. El tío, pues, hizo esto, entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente cuando la Guardia Civil hace la comprobación y demás y ve todas estas incongruencias, dice, ostras, pues este tío nos ha contado esto, tiene algo que ver, con lo cual queda detenido. O sea, tenemos que detenerlo ya para hacer una declaración seria relacionada ya con el tema de Alcácer. Entonces ahí es cuando realiza su primera declaración, que es el día 28 de enero del 93 a las 11:55 en las mismas dependencias del cuartel de Patraes. Lo mismo la segunda el día 30 de enero del mismo año, o sea, 2 días después de estar detenido 72 horas y ya ante un juez y ante los médicos forenses, Francisco Ros Plaza y Santiago Rincón. El tercer día, el 2 de marzo del 93, también ante el juez y en presencia del ya citado médico forense Francisco Ros. El cuarto día, el 29 de marzo del 93, ante el juez y en la que ya niega, y ahora hablaremos por qué, su participación en los hechos. La quinta, el día 3 de septiembre del 93, también ante el juez. La sexta y última, el día 30 de septiembre del 94, que es un año después, ante el juez y que negaría las declaraciones del día 2 de marzo, ratificándose en la del 3 de septiembre de 1993. En fin, ahora veremos la historia porque ya os digo, es que tiene mucha gracia. El que niegue esto, sencillamente, me vais a perdonar,
pero tiene pocas luces. Muy pocas luces porque esto es algo evidente. Evidente, por mucho que nos pese. Es así. Entonces el tío, ya os digo, es detenido y tal. Es que además es que son una serie de cagadas constantes una tras otra, una serie de incongruencias una tras otra. Y ya os digo, es que no comenta cosas que estamos hablando de que su primera declaración es el 28 de enero de 1993, cuando sabemos que las niñas aparecieron el 27 de enero. O sea, es que estamos hablando del día siguiente. La Guardia Civil, las autoridades, ni los criminólogos, ni nadie, sabían un montón de detalles que el tío contó. O sea, quiero decir, no es que lo presionaron y tal, vale. Pongámonos en que es cierto que le pegaron una paliza. ¿Cómo es posible que contase cosas que las autoridades no sabían? Que alguien me lo explique. Pues es que no es posible. Básicamente no es posible. Por muy tontos que nos pongamos. Y ya está. En la primera declaración, como os comento, el día 28, es decir, al día siguiente de la aparición de los cuerpos, ya entre los funcionarios instructores, con el abogado, ya os digo, Ana Beut, bueno, pues se le notifican evidentemente sus derechos constitucionales que le asisten a las preguntas que le son formuladas y ya le preguntan directamente por la tarde del 13 de noviembre de 1992. Él comenta que esa tarde estuvo en unión con Rubén, entre comillas Antonio, porque todo el mundo sabe que se hacía, que una de sus digamos que de sus personalidades, de los nombres que utilizaba habitualmente era Rubén, que se había cambiado el nombre por encontrarse fugado de la prisión cuando estaba en el interior de la población de Picassent. Antes de llegar a la discoteca Color, vieron a 3 chicas que Antonio le dijo que estaban haciendo autostop, ya que conducía el Dicente, es decir, Ricard, el coche Seat Ronda, dice en este caso, con matrícula de V de color azul, y que su propietario realmente es Antonio Inglés. Pero lo va conduciendo Ricard. Y además es un Seat Ronda de azul. En fin. Y dice que cree que no las conocían de nada. Cree que no las conocían de nada. Subiendo las 3 en la parte trasera del coche, diciéndoles las chicas que se iban a la discoteca Color y diciéndole a Antonio que si se iban a la discoteca Color, pasando la discoteca, antes de llegar les dijeron si querían tomarse algo, ya que era temprano, respondiendo las chicas que si las invitaban aceptaban, continuando en dirección a Monroy y Real de Monroy y antes de llegar a John Bay. Antonio le dijo que se metiera por un camino y una vez habían circulado por ese camino unos 5 kilómetros, parando el manifestante el vehículo, entrando en conversación con las chicas, Antonio se bajó del coche a la vez que lo hacía una chica. Presentadas fotografías, identifica a Antonia como la chica que se bajó del coche, quedándosele en el coche con las otras 2, pasando Desiree al asiento delantero, entablando una conversación con él. Que Miriam se baja del coche quedándose solamente con Desiree, momento que, digamos, se la hizo, refiriéndose, el tío tiene cojones, refiriéndose a que tuvo acceso carnal con Desiree, y que en esto pues llegó Antonio al coche diciendo que también se bajara por encontrarse mala una de sus amigas, bajándose la chica, y que al intentar bajar el manifestante, Antonio le dijo que no hacía falta, que transcurridos unos 20 minutos escuchó 3 disparos bastante seguidos y que pudiendo haber entre disparo y disparo unos 2 segundos, Antonio se dirigió hacia el coche encañonando al propio Ricard en la sien con una pistola automática y que en este acto se le presentan varias pistolas de diferentes marcas y modelos, identificando como similar una Star del calibre 9 milímetros corto, diciéndole que si abría la boca le pegaría un tiro. Momento que el manifestante siente verdadero pánico y que después cogen a las chicas a las que envolvieron en una moqueta y las enterraron. Presentando un trozo de la moqueta que envolvía los cuerpos, Ricard lo identifica como el trozo que Antonio tenía en una casa de John Bay, la que está en el monte, que en el coche del Dicente, es decir, de Ricard, se trasladaron al lugar y cogieron la moqueta colocándola en el asiento trasero. Que cuando inician el viaje para recoger la moqueta serían más o menos sobre la 1 de la madrugada,
que cuando vuelven de nuevo al lugar donde se encontraban las chicas serían aproximadamente las 2:30, las cargan en el coche y, conduciendo en este caso el mismo Antonio, desconoce al lugar a donde se dirigieron, ya que Antonio conocía el lugar y Ricard no. Que cargaron los cuerpos abatiendo para ello el asiento trasero del coche, colocándolos entre el maletero y el asiento trasero, y que transcurrida una hora u hora y media llegaron al sitio donde las enterraron, comenzaron a cavar. Antonio con un pico que lo tenía en una caseta sita cerca de Alborache, que la fosa que cavaron tendría 1 metro de ancho por un 180 de longitud y 1 metro de profundidad, llegándole a Ricard a la altura del pecho aproximadamente. Bueno, ya me diréis cómo una persona es capaz en cuestión de unas horas en cavar una fosa de semejantes dimensiones, evidentemente. Bueno, seguimos. Le preguntan cómo arrojaron los cuerpos a la fosa y dice que bueno, que los pusieron uno encima de otro y que Antonio comenzó a tapar los cuerpos con tierra, que una vez que taparon los cuerpos, conduciendo a Antonio, diciéndole que si se enteraba de que decía algo, iría por él y que no tenía puesto ningún guante y que si Antonio lo llevaba no lo sabe. Le preguntan si las chicas iban vestidas, dice que estaban vestidas, pero que él no les quitó ninguna prenda, pero desconoce si Antonio sí lo hizo. ¿Quién usa tinte del pelo? Pues Ricard contesta que lo usa Rubén para tintarse el pelo y que actualmente lo tiene teñido de rubio. Qué casualidad que para tener poco roce con él supiera que Anglés se había teñido de rubio recientemente. Digamos que también le pregunta si en este acto se le presenta un frasco de tinte de pelo hallado en el lugar de los hechos. Y manifiesta que Rubén para tintarse llevaba ese mismo producto, el que había cogido de la caseta de Alborache, y presentando los siguientes objetos, la Guardia Civil le presenta un frasco de la con spray moldeador, unos prismáticos, dice que desconoce su procedencia. Cuando le muestran 3 cinturones, identifica como hay uno de Rubén, de color negro con chapas metálicas, y otro de lona en el que se lee Equipament Special y Designate para su identificación, que son etiquetados con las marcas. Cuando le presentan un juego de los denominados Comecocos marca Highway, unos calcetines, una cazadora marca Liberto de color azul y un guante azul, manifiesta que el juego, la cazadora tipo vaquera y el guante azul, que son de Antonio, cuando había dicho que no llevaba ningún guante. ¿Que dónde se fueron posteriormente? Y él dice que, bueno, conduciendo a Antonio el coche, lo llevó a su casa en Catarroja, Camino Real 101, y que Antonio se marchó al Alborache, a una caseta que habita y que se encuentra en el campo. Preguntándole por el lugar donde Antonio guarda la pistola, dice que en la caseta donde se encuentra la pistola es el corral de Alborache, ya os digo, de ganado, distante a unos 3 kilómetros, que pasando la caseta hay un camino que gira a la izquierda, pasando la garrofera de una plana, la montañita entre las hierbas se esconde dentro de un guante la pistola, dibujando al manifestante un croquis que se une a la diligencia. ¿Por qué sabía que guardó la pistola en este guante si ya no fue con él? Si le perdió la pista, él se fue al Alborache y ya no habló, o sea, es que no... le preguntan el lugar o zona donde Antonio efectuó los disparos y dice que no sabe cómo se llama el lugar. Dibuja un croquis de la zona, por las explicaciones dadas, dice que a mitad de camino entre Catadau y John Bay, a la izquierda, parece ser que hay un camino de tierra y que por este camino, que él no conocía, circularon 15 minutos, llegando a un punto donde se ve un campo de algarrobos donde detuvieron el vehículo y que desde el punto donde detuvieron el vehículo hasta el lugar donde Antonio efectuó los disparos hay aproximadamente unos 100 metros. Que si va a la zona recordaría el punto donde estacionó el vehículo y el lugar donde Antonio efectuó los disparos. En fin, picolín, ¿vale? Conocía perfectamente el bar de Catadau porque, como os comento, los testigos manifiestan que tanto en la época en la que se realizaron los asesinatos de Macastre como cuando se realizaron los crímenes de Alcácer, Antonio Anglés y Miquel Ricard eran asiduos de este bar e iban allí con bastante frecuencia
a tomar pues un algo, el típico aperitivo a mediodía y demás, y esto pasó, ya os digo, en ambos casos. No me voy a meter ahora en el caso Macastre. Le preguntan si es cierto que estuvieron con las chicas en la caseta, y dijo que ninguno de los dos estuvo en la caseta en compañía de las chicas. Si el acceso carnal que tuvo con Desiree fue por vía anal, dice que no, que lo hizo por vía vag. Por la persona que las ató, dice que Antonio. Por la forma que Antonio atacó o ató a las chicas, dice que no lo sabe, porque solo lo ayudó a cargar los cuerpos en el coche. ¿De dónde se encuentra el coche esa ronda? Dice que se encuentra en la calle Camí Real, donde lo dejó el 25 de enero a nombre del Vicente, o sea, del mismo. ¿Qué relación de amistad tiene con Antonio? Pues que lo conoce desde hace unos 5 años, que actualmente vive en la casa de la madre de Antonio, y resulta que se relacionaba poco con él. ¿Dónde vive Antonio? Dice que vive en Alborache, que en John Bay, y que los jueves y viernes pues suele ir a la casa de su madre, con lo cual ya os digo que vamos a ver, se está contradiciendo constantemente. Está diciendo que tenía solamente un roce con Antonio cuando realmente él estuvo viviendo en su casa. O sea, y es que Antonio estaba allí muchas veces. Y luego aparte ya os digo que hay delitos que están demostrados, que es que él fue testigo de cómo torturó a su novia. Con lo cual, ¿qué me estás contando? ¿Sabes lo que te digo? O sea, pues lo mismo. Cuando llegan al lugar sitio entrecatado a Villaban, Antonio sale del coche y se marcha con Antonia. Se conocían anteriormente. Él manifiesta que le dio la impresión de que sí se conocían, porque parece ser que mantuvieron una conversación del viaje que le dio a entender que eran conocidos. ¿Ha estado usted anteriormente en ese lugar con otras chicas? No. Que él fue a ese lugar por indicación de Antonio, y que luego es probable que hubiera estado con otras chicas, Antonio, pero que él nada. Se le pone la cinta intervenida en el contestador automático, donde se escucha, como os digo, la conversación en la que Rubén, que es realmente Antonio, llama a su casa y en la que dice: Kelly, soy Rubén, que cuando vaya el rubio le lleve los sacos de dormir y se los lleve donde tienen el plato y la maneta. Y él dice: sí, no, la voz es de Antonio. Y el plato y la maneta son una contraseña, que quiere decir que se lo lleve al corral Sito en Alborache, que para tener poco roce, en fin, que le pida este tipo de favores a él, que él sepa que vive en Alborache, que guardo la pistola en ese guante. Que desde cuándo tiene la caseta de Alborache, dice que vive desde agosto-septiembre pasado, que si en enero del 89 vivía con Antonio en la caseta de Alborache, dice que no, que entonces vivía con su mujer. Si tiene alguna cosa más que manifestar, pues que ha cooperado, pero que no ha tenido nada que ver, que quien lo ha hecho que lo pague, que cree que no llegará al día del juicio, ya que Antonio lo va a matar antes, y que Enriquito no tiene nada que ver en ese asunto. Preguntado para que explique el motivo de encontrar papeles en el lugar donde aparecieron los cadáveres y en los que figura el nombre de Enrique Anglés Martins, manifiesta que como no los llevara su hermano Antonio, lo desconoce, ya que el citado Antonio es muy aficionado a coger papeles de otros. Y no teniendo más que decir, pues se da finalizada la presente diligencia a X horas del día y el mes citado en el encabezamiento. Y por ahora lo vamos a dejar aquí, porque hay muchísimas más cosas que contar y no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Esta va a ser la primera parte, pero continuará. Muchas gracias y nos vemos en breve.